Hello, my name is John Sebastian Curan. I am 18 years old. I live in Orito, Putumayo. I am enrolled in the System Engineering Program. A continuación voy a explicar el ejercicio número 1.b, el cual nos dice que a partir del argumento que haya seleccionado deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Y por último, generar la tabla de verdad a través del simulador de tabla de verdad. Bueno, aquí el ejercicio 1.b nos dan dos preposiciones. La preposición P y Q. Donde la preposición P nos dice: los países sudamericanos invierten en energías limpias y Q, las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono. Estas dos preposiciones son preposiciones simples. También vienen acompañadas juntas de un lenguaje simbólico, que es ese. ¿Cómo expresa el argumento en lenguaje simbólico en lenguaje natural? Pues aquí tenemos que este lenguaje simbólico pasa al lenguaje natural. Para eso tenemos que tener en cuenta esta tabla y ver que si nos tiene nuestro ejemplo. Pues como aquí tenemos en los dos tenemos estas dos flechitas y este de aquí, en el primer paréntesis sería sí, entonces diría: si los países sudamericanos invierten en energías limpias, entonces las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono. Como está aquí en medio sería y, entonces el otro sería de Q a P, entonces sería: si las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono, entonces los países sudamericanos invierten en energías limpias. Entonces esto nos queda así. Si los países sudamericanos intervienen en energías limpias, entonces las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono. Y si las energías limpias renovables pueden reducir las emisiones de carbono, entonces los países sudamericanos invierten en energías limpias. Pues para hacer la tabla de verdad tenemos en cuenta la formulita, que es 2 elevado a la n, donde 2 es una constante y n es el número de proposiciones que nos dan. Como un ejemplo, pues tenemos aquí cuando nos dan una proposición, entonces va a ser 2 a la 1, que nos va a dar 2. Cuando hay dos proposiciones es 2 elevado a la 2, que es 4, y cuando tenemos tres proposiciones va a ser 2 elevado a 3, que es 8. Este resultado de aquí, 2, 4 y 8, determina el número de filas que va a tener para colocar cuántas son verdaderas y cuántas son falsas. Acá, como en el ejercicio tenemos dos proposiciones, entonces son 4 filas las que va a tener nuestra tabla, entonces nos queda así. Tenemos P, Q, el primer paréntesis que es de P a Q, de Q a P y el resultado. Pues en el primero, como toca colocar cuántas son verdaderas y cuántas son falsas, pues aquí van a ser 4, como son 4, entonces van a ser 2 verdaderas y 2 falsas. 2 nos queda así. En el siguiente va a quedar intercalado, ya que van a ir verdadera, falsa, verdadera y falsa. Entonces nos queda así. Acá nos toca utilizar ya las tablas de verdad, ya que tenemos esta flechita, nos indica condicionalidad. Entonces nos dice que cuando A es verdadera y B es verdadero, entonces es verdadero. Y cuando A es verdadero y B es falso, es falso. Y cuando A es falsa y B es verdadero, es verdadero. Y cuando las dos son falsas, son verdaderos. Entonces aquí, cuando todos son verdaderos en la primera. En la segunda va a ser falso. En la tercera, como es falso y verdadero, va a ser verdadero. Y como las dos últimas son falsas, entonces verdadero. Entonces nos queda así. Acá vamos a utilizar la misma, lo que va al revés, que es de Q a P. Entonces aquí, como las dos son verdaderas, entonces va a ser verdadera. Aquí, como la primera es falsa y la otra es verdadera, entonces va a ser verdadero. Como aquí verdadero y falso, esta va a ser falsa. Y como aquí las dos son falsas, entonces va a ser falsa. Entonces para resolver el último vamos a tener en cuenta solo ya estas dos casillas. Como tenemos el símbolo de y o que conjunción, entonces vamos a tener esta tabla que nos dice que cuando A es verdadero y B es verdadero, entonces el resultado es verdadero. Y cuando A es verdadero y B es falso, entonces va a ser falso. Y cuando
A es falso y B es verdadero, entonces va a ser falso. Cuando las dos son falsas, pues va a ser falso. Entonces aquí, digamos, como las dos primeras son verdaderas, este y esta son verdaderas, entonces va a ser verdadero. Como aquí es falso y verdadero, va a ser falso. Aquí como es verdadero y falso, van a ser falso. Y aquí como las dos son verdaderas, va a ser verdadero. Entonces queda así. Ahora veamos si la tabla que tenemos es una tautología, contradicción o contingencia. Pues se sabe que la tautología siempre el resultado final, todo tiene que ser verdadero. En la contradicción, el resultado todo va a ser falso. Y en la tautología va a ser falso y verdadero. Pues aquí nuestra tabla es una contingencia ya que tenemos verdadero y falso. El simulador, ya utilizado el simulador nos da este resultado, que es igual al que tenemos nosotros, así que con esto podemos saber que nuestra tabla antes hecha está correcta. Muchas gracias.